Muy buenos días para todos. Seguimos caminando en la escucha de la palabra de Dios con el Evangelio diario y hemos venido escuchando en esta semana al evangelista Mateo. Vamos a hacer esta lección divina para que nos llenemos de la fuerza de Dios, de lo que nos dice su palabra en el día a día. Escuchemos hoy atentamente esta lectura, tomada de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice el Evangelio hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos, menos importantes, si se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomemos el texto varias veces. Lo leamos, releamos, lo recordemos con nuestra memoria para que tomemos el mensaje que nos deja en este día la palabra. Para que pasemos al segundo momento en la meditación. ¿Qué nos dice el texto de hoy? Venimos escuchando el Evangelio, el Sermón de la Montaña en Mateo, que tiene grandes discursos. Este es el primer gran discurso desde el capítulo 5 en adelante. Habíamos escuchado ya bienaventuranzas, el Evangelio de la sal y luz del mundo, y hoy viene un Evangelio corto, que es fundamental para escuchar los Evangelios que tendremos en estos días para comprender esta idea central de Jesús. Jesús no vino a abolir la ley, ni los profetas, es decir, estaba hablando a judíos y les estaba diciendo, todo el Antiguo Testamento es verdad, todo es preparación para la venida de Jesús. Todas las promesas, todo lo del Pentateuco y las promesas de los profetas se cumplen en Jesús. El Antiguo Testamento se dio para la preparación de la venida del Hijo de Dios, porque Dios, después de la caída de sus hijos y del ser humano, replanteó la salvación del género humano en su Hijo Jesucristo. El nacimiento, la encarnación de Jesús, la vida de Él y después la pasión, muerte y resurrección es el culmen de todas esas promesas que se tenían desde el antiguo. Dios manda a su Hijo a mostrarles quién es verdaderamente Dios. Dios ya había dado las enseñanzas con Moisés allá en el Sinaí con los 10 mandamientos. Lo que pasa es que los judíos le fueron agregando y pusieron tradiciones y se llenaron de 613 preceptos. Y entonces Jesús viene a ratificar esos 10 mandamientos, pero a darles un espíritu nuevo y a darles no solo una letra fría, sino un espíritu de vida. Y el espíritu de vida es que propondrá la ley del amor, de la misericordia, y llevará a plenitud todos estos mandamientos de Dios. Porque muchos de los que fueron enemigos de Jesús empezaron a criticarlo, seguramente porque Jesús quería llevar a plenitud ciertas costumbres. Por ejemplo, está bien honrar el sábado a Dios porque era el día de descanso y había que descansar. Pero los judíos convirtieron el sábado en un montón de leyes de que no podían caminar no sé cuántos pasos, no se podían hacer un montón de cosas, no se podía rescatar un animal que estuviera en peligro y pusieron al hombre esclavo del sábado y Dios nunca quiso eso. Jesús vino a enseñarles que sí hay que el precepto de honrar las fiestas, santificar las fiestas, pero había que entender que era dado para la vida del hombre en rectitud. Y así otras leyes con los alimentos y otras costumbres de lavarse muy bien las manos, y eso es parte del aseo, pero cosificaron las leyes con la letra, y muchas veces aquellos que predicaban esa letra de los mandamientos no cumplían con sus vidas, como se los sacó en cara algunas veces, o más bien como Jesús les dijo a los fariseos y a aquellos del Sanedrín muchas veces. Pero Jesús sí vino a decir que venía a darle plenitud a la ley antigua, y se cumplió. Para nosotros Jesús vino a planificar estos 10 mandamientos y esta ley antigua que era preparación para la llegada de Él en el mandamiento del amor. Su presencia vino a mostrarnos cómo vivir en toda esa preparación del Antiguo Testamento. Ya tenemos a Jesús nosotros y lo esperamos en su segunda venida. Entonces esta plenitud que Jesús nos dio en su ley, que es una ley de amor, pues nosotros esperamos la venida de Él. ¿Y cómo hay que esperarla? Viviendo los mandamientos, guardando los mandamientos, como dice en el Evangelio de Juan. Si guardan mis mandamientos me amarán, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y los preceptos de Dios son buenos, perfectos. Es como su voluntad buena, perfecta, agradable. El que camina en rectitud, como cuando un hijo ama a un papá y a una mamá
y dice, los quiero honrar y quiero caminar en lo que ellos me han enseñado, en lo que debo hacer, y es porque es lo mejor para mí. Eso nos pasa a nosotros. Jesús vino a enseñarnos esto, que esta plenitud y esta ley que Dios dio en antiguo era perfecta. Vino Él mismo y mostró cómo se vivía, cómo se cumplían estos preceptos, porque Él era la promesa de que vendría el Hijo de Dios. Y vino a mostrarnos que Dios es un Padre de amor, pero un Padre que quiere que los hijos caminen en rectitud. Y por eso hay una promesa al final del Evangelio de hoy, el que se salte uno de esos preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres será el menos importante, pero quien los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Y esto nos sirve para la meditación para ustedes y para mí. Caminamos en el precepto del amor de Jesús. Caminamos no solo porque toque cumplir los 10 mandamientos y la ley y unas normas que son como frías para mí, sino que doy mucho más allá. Porque el que ama a Dios y el que busca a Dios del corazón no solo da lo mínimo, sino que da mucho más. Y comprende por qué hay que santificar las fiestas, ir a la Eucaristía, buscarlo con todo el corazón. Comprende por qué hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y ahí está reunido todo. Si ese se lleva en el corazón este precepto de Dios, los otros se dan. No tratamos mal a los demás, no se roba, no se mata, no se habla mal del otro, no se codicia lo del otro, no hay envidia, no hay mentira y un montón de situaciones que se obviarían porque si buscamos a Dios y el hermano para mí es alguien porque también es hijo de Dios y es mi hermano, pues créame que se cumplirían y mucho más de tener que cumplir. Los judíos, pues como llenaron estos 10 mandamientos con 613 preceptos, pues volvieron las leyes un montón de cosificadas en un montón de situaciones difíciles y resulta que Dios nos vino a sintetizar en el mandamiento primero, en el mandamiento del amor también, pues cómo podemos ir más allá del solo cumplimiento, porque termino cumpliendo y mintiendo. Yo doy la vida y si doy la vida seguramente lo otro se va dando también. Entonces que hoy podamos analizar en esta meditación cómo estoy yo hoy caminando en presencia de Dios. Vuelvo y repito, Jesús vino a mostrar cómo se cumplía todo el Antiguo Testamento, pero nosotros ya los católicos esperamos la segunda venida de Jesús. Estamos guardando los mandamientos de Él, estamos cumpliendo los preceptos de Dios. Estamos comprendiendo que es que esta perfección de vida y existencia tiene unos lineamientos del amor que Dios ha puesto y nos ha dado desde lo más interior en el encuentro con Él. Que esa sea la meditación hoy. Y en últimas también, pues, cómo estoy haciendo que los otros conozcan los preceptos del amor de Dios. Cómo vivo en estos preceptos y soy ejemplo de lo que predico, pues, con los labios, que lo haga también con la vida. Hagamos oración. Dios uno y trino, en este día te pedimos que nos enseñes a vivir en tu precepto, en el precepto del amor, que podamos comprender que tú eres la plenitud, que viniste, Señor Jesús, a encarnarte y a mostrarnos quién es verdaderamente Dios. Y nosotros como hijos del Padre podamos seguirlos en rectitud, como un hijo y un pequeñito obedece a un papá y a una mamá, porque saben que la ley que les da y los mandamientos que les da y las normas que dan en casa es lo mejor que le puede pasar, que nosotros como dignos hijos tuyos podamos seguirte en la ley del amor, que demos más allá del solo cumplimiento, que podamos enseñarle a los otros a amarte, a conocerte a través de nuestros gestos, de nuestras palabras, de nuestra vida, que estemos preparados para cuando venga también el cumplimiento total con tu segunda venida, que tengamos la lámpara encendida con nuestras buenas obras, con nuestras buenas acciones, que van más allá de solo cumplir porque hay una norma o una ley fría, sino porque en el encuentro contigo y en el encontrarnos contigo en la ayuda a los demás, tenemos gozo, alegría y plenitud de existencia. Que podamos vivir siempre en ti, en tu gracia, con tu presencia, Santo Espíritu de Dios, para conocer todos los días y levantarnos y en todas las actitudes del día a día, en las actividades, podamos agradarte, glorificarte y darte pues gozo con nuestras acciones. Que todo nuestro ser te alabe todos los días. Que todas nuestras actitudes sean un encuentro contigo. Que en nuestra vida no haya tacha. Que le enseñemos a los otros a vivir en ti, a conocer y amar tus preceptos porque es lo mejor que puede pasar. Amar y amar para conocerte, amarte a ti en los otros también y dar la vida. Que podamos seguir, hacernos los más pequeños, como estos preceptos que nos has enseñado, del que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño, el servidor, que también lo podamos comprender y asimilar aquí en el corazón para el encuentro contigo. Permítenos hoy disfrutar de tu presencia. Amén.
En el cuarto momento en la acción, pues hoy la palabra es muy fuerte y nos invita claramente en el segundo momento del Evangelio al cómo estamos enseñando a los otros los preceptos, Señor. Ustedes, padres, le están enseñando a los hijos a amar a Dios sobre el primer lugar de la vida, con todo el corazón, con toda el alma y al prójimo como uno mismo. Les están enseñando los mandamientos no porque toca, sino el estilo de vida de Jesús, de amar, de servir, con el ejemplo de sus vidas también. Lo digo pues de padres a hijos, pero también está de cada uno con sus amigos, con el testimonio de vida que damos en el día a día. Estamos enseñando los preceptos de Dios, los preceptos del amor. Tengamos en cuenta que estamos en las manos de Él porque somos criaturas, más que criaturas, ya somos hijos por el bautismo y por la realidad de su presencia en nosotros. Verdaderamente lo estamos aceptando y vivimos en orden a esa presencia de Él. Entonces, que esto quede como la pregunta de hoy. Estoy enseñándole a los otros a amar a Dios con todo el corazón, a vivir según los preceptos del amor. Respondamos esa pregunta, es muy personal. El Señor los bendiga, los acompañe hoy y los llene de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.